Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Me gusta ver a mis alumnos y a mis alumnas fuera del horario lectivo, interesándose por temas que puede ser que sí o puede ser que no toquéis en el ámbito profesional, pero que realmente resultan muy formativos. Yo creo que cometemos el error a veces de creer que la universidad consiste en las lecciones de clase y toda la diversión que conlleva estar en la universidad y estudiar mucho, ir a la biblioteca, pero no hay que desaprovechar la universidad como una fuente de conocimientos extraordinarios que os puedo asegurar es una oportunidad que no se repite luego ya en la vida. Nunca vais a tener tantas posibilidades, tantas oportunidades de forma gratuita, con gente de un nivel excepcional en cuanto a la temática que se trata, es verdad. Y además tenéis tiempo, posibilidad de organizaros, posibilidad de aprender. Eso es muy difícil que os pase el resto de vuestra vida, así que mi recomendación es que lo aprovechéis. Hoy tenemos unas jornadas en las que vamos a hablar de discapacidad desde una perspectiva socialmente responsable. Os cuento, bueno, me acompañan en esta mesa de inauguración de las jornadas Javier Mira, que es coordinador del título de grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante, y Marian Ferrús, presidenta de Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana y vicepresidenta de CERMI Comunidad Valenciana. Os vamos a presentar estas jornadas sobre responsabilidad social y discapacidad y lo vamos a hacer primero dándoos la bienvenida, y yo querría aprovechar la ocasión para venderos un poquito la cátedra que dirijo en 2 minutos. Es fácil entrar en la página web Cátedra de Responsabilidad Social, ponéis Cátedra de Responsabilidad Social UA en Internet y sale, y podréis ver toda una serie de actividades que tienen que ver con acciones para mejorar el impacto que las empresas y cualquier entidad tienen sobre la sociedad. Impacto ambiental, pero impacto también ético, de buena gobernanza e impacto social y en condiciones laborales. Trabajamos desde la cátedra desde el 2017 en fomentar una implicación tanto de las empresas como de cualquier otra entidad en su entorno social, el más cercano y también el más alejado, con la finalidad de conseguir que, más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, tengamos una sociedad más justa, más equitativa y con mayores oportunidades para todos y todas. Dentro de este marco, evidentemente, organizar unas jornadas que hablan sobre discapacidad, sobre empleo, empleabilidad de las personas con discapacidad, pues nos parecía imprescindible, porque no sé si sabéis, pero España en estos últimos meses está batiendo récords en cuanto a cifras de empleo. Tenemos unas cifras nunca conocidas en nuestro país. Aún así, tenemos problemas de empleo porque sabemos que tenemos un desempleo estructural difícil de superar, pero, sin embargo, esas buenas noticias y ese buen ritmo, hay determinados colectivos a los que no les llega. Colectivos en los que la dificultad de inserción en el mercado laboral se mantiene. Y uno de esos colectivos, no es el único, pero uno de esos colectivos es el colectivo de las personas con discapacidad, con toda su complejidad, porque la discapacidad es un concepto enormemente amplio. Hay muchas discapacidades y muchas personas que experimentan distintos tipos de discapacidad. Pero lo que sí que es una continuidad, si hay una línea continua, es la dificultad para encontrar empleo y para conservarlo. Y, por lo tanto, son temas de los que es necesario seguir hablando y seguir fomentando la integración laboral de las personas desempleadas. Yo por eso estoy muy agradecida tanto a la Facultad de Económicas que nos acoge, a Javier, que es colega y amigo de Trabajo Social, y al CERMI por volver a elegir la Universidad de Alicante para organizar unas jornadas como estas, y espero que las disfrutéis. Yo le paso la palabra ahora a Javier Mira, que os va a dirigir unas palabras, y luego María. Muy bien, muchas gracias, Irene. Buenos días a todas y a todos. Bueno, por segundo año consecutivo, yo agradezco a la dirección, a la directora de la cátedra, la profesora Bajo, que me invite a no solamente hacer estas palabras de bienvenida, sino a acompañaros durante toda la jornada, básicamente también en una temática como la que gestiona esta cátedra, esa visión de procurar territorios socialmente responsables.
siempre, además lo hemos comentado a nivel personal, Irene y yo, en multitud de ocasiones, incluso en algún que otro foro, creo que lo importante es que todo eso se gestione y se inocule de algún modo, permitirme esa comparación, ese pequeño virus desde la propia academia, desde la universidad, porque si no, luego es bastante más complicado que en este caso, relacionando las entidades del tercer sector, pues haya una sensibilidad, bueno, más proactiva, porque en muchas ocasiones yo creo que el colectivo de entidades del tercer sector sí entienden y además agradecen, por supuesto, el que sean, bueno, benefactoras o receptoras de esa responsabilidad social corporativa como debe ser. Pero también, ¿por qué no?, el ser proactivos a la hora de búsqueda de esa responsabilidad social, de tocar a determinadas puertas que en muchas ocasiones los profesionales que conforman esas entidades que trabajan con las personas con discapacidad pues sean promotoras también de esa búsqueda, como decimos, de la responsabilidad. Bueno, esa es un poco la mínima reflexión. Os invito, porque siguiendo las palabras de la profesora Abajo, es cierto, no es una frase hecha por parte del profesorado, de que tenéis una grandísima oportunidad con jornadas como esta y muchas otras que os sirvan para diseñar y construir vuestro futuro profesional, para conocer elementos que en ocasiones no están en los diseños curriculares de, diría, casi ninguna asignatura, en ocasiones ninguna, lamentablemente. Por lo tanto, es parte también de la universidad de ir incorporándolo, pero afortunadamente a través de este tipo de jornadas que de algún modo introduzcáis una cierta sensibilidad a conocer estos temas. Así que, bueno, seguro que la jornada va a ser súper interesante y así lo vamos a disfrutar y de algún modo también poner encima de la mesa vuestras valoraciones y reflexiones. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo me he traído unas breves notas. Lo primero es decir que es un placer para mí estar en esta jornada sobre responsabilidad social y discapacidad que ha organizado la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante en colaboración con CERMI. CERMI Comunidad Valenciana, para quien no lo sepa, es la plataforma de representación, de defensa y de acción de las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad de esta comunidad y de sus familias, que, conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, hemos decidido unirnos a través de las organizaciones en las que nos agrupamos para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades, es decir, la inclusión total. Y para conseguir esto hay algunos entornos que son clave y supongo que nadie se sorprenderá si menciono que uno de esos entornos es el empleo. Pues bien, como ya nos decía la profesora Irene Bajo, en el ámbito del empleo, el de las personas con discapacidad es uno de los colectivos más desfavorecidos. Según un estudio del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 solo el 35,3% de las personas entre 16 y 64 años con discapacidad oficialmente reconocida eran activos. Esta tasa era 42,7 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. Nosotros trabajamos activamente para mejorar el acceso a un empleo digno a las personas con discapacidad mediante varios tipos de acciones. Por una parte, la incidencia política y social para desarrollar medidas, políticas de fomento de la empleabilidad, la labor de supervisión y defensa de los derechos de los trabajadores con discapacidad para que se cumpla la normativa vigente, la formación de las personas con discapacidad, especialmente en el campo de la digitalización, para romper esa brecha digital que todavía existe y en el de las personas con discapacidad es enorme, y luego acciones formativas y de sensibilización de los diferentes sectores empresariales y de la Administración. Pero, como también han dicho previamente, estas acciones serían ineficaces si no las aterrizamos en el tejido económico, que es el que finalmente debe garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Obviamente, para que los agentes económicos se planteen implementar políticas de inclusión en sus empresas, deben estar seguros, deben verificar que estas políticas van a tener un impacto positivo para la organización. Es evidente que la viabilidad de una empresa depende de su rentabilidad económica. Sin embargo, y como en tantos otros asuntos, el análisis coste-beneficio es insuficiente para valorar estas políticas de inclusión. La inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, además de ser rentable, que os aseguro que lo es y hay evidencias científicas, influye en la reputación de las empresas y, por tanto, crea valor.
para ellas y para el sector en su conjunto. Pues bien, en este entorno, inclusión, reputación, valor, en el cual se encuadra esta jornada, hoy se nos va a presentar una ponencia sobre las principales barreras que se presentan para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. No podemos negar de ninguna manera que en este momento, cuando ya estamos a prácticamente un cuarto del siglo XXI, todavía el desconocimiento y los prejuicios sobre las competencias de las personas con discapacidad son dos de las principales barreras para la inclusión, pero no son las únicas, y de eso es de lo que se nos va a hablar. Pero también hay otra parte que nosotros trabajamos desde CERMI, porque estamos convencidos que la responsabilidad social implica de forma muy directa a las administraciones públicas, que son quienes deben guiar la transformación hacia una sociedad y una economía más competitiva, más productiva, sostenible e inclusiva, ejerciendo un papel que debe ser ejemplificante, debe ser el de referente. Por eso, en esta segunda ponencia se va a presentar un ejemplo de colaboración entre el tercer sector y la administración pública que está orientado específicamente a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Y quería terminar, he dicho que sería breve, con un reconocimiento. Antes he comentado las diversas acciones que CERMI implementa en el ámbito de la empleabilidad y he mencionado la importancia de la formación y la sensibilización. Pues bien, para nosotros es fundamental desarrollar planes de sensibilización y formación sobre la discapacidad dirigidos al mundo universitario, como también se ha dicho. A vosotros, que sois las personas que en el futuro os encargaréis de implementar estas políticas de responsabilidad social que esta sociedad necesita hoy y va a seguir necesitando. Es por ello que estas jornadas son para CERMI especialmente valiosas y estamos enormemente agradecidos a la Cátedra de Responsabilidad Social. Gracias, Irene, por haceros cómplices, entusiastas y actores principales de esta jornada. Gracias también a la Universidad de Alicante y especialmente a don Javier Mira, el coordinador del grado de Trabajo Social de la Facultad de Económicas, que hoy nos acoge. Gracias a los ponentes y gracias a todos vosotros por estar aquí. Espero que esto os resulte tan útil como interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras. Si os parece, ya damos paso a la primera de las ponencias. Esther, cuando quieras. Si podemos bajar un poquito en el programa, en la imagen, que se vea un poquito, porque les cuento la anécdota. No, lo que se estaba proyectando. Bueno, no importa, lo cuento. Para que veáis el programa, porque tenemos que contaros una anécdota. Ahora lo explicará, una anécdota. Bueno, una anécdota bastante estresante. Ayer, hacia las 10 de la mañana, yo estoy en un tren de camino a Madrid, a unas jornadas, y me llama Mari Carmen Carretón, que era la ponente que iba a hablar sobre comunicación, empleo y discapacidad. Y me dice que no puede asistir porque por un motivo familiar grave. Es compañera y amiga, así que, vamos, era evidente que eran esas las circunstancias. Imaginaros, yo en un tren de camino a unas jornadas en las que intervengo en Madrid a la busca y captura de ponencia de algún compañero o compañera que pudiera cubrir ese espacio, ¿no? Bueno, de hecho, la propia Mari Carmen empezó a llamar, a buscar, y yo quiero expresar de verdad mi agradecimiento porque ha habido un movimiento de solidaridad entre distintos compañeros. Esto ha sido una especie de cadena. Hemos ido buscando quién podía. La verdad es que la ventaja también es que en la Universidad de Alicante tenemos excelentes investigadores, investigadoras como para encontrar diversas alternativas, pero es que además la alternativa que hemos encontrado yo creo que encaja como un guante en las jornadas. Está con nosotros Esther Villegas, que nos va a hablar de empleo y discapacidad, ¿no? Ahora cuentas un poquito más en detalle cuál es el objetivo de la ponencia, y yo insisto y reitero mi agradecimiento porque ha habido una movilización. Javier también sé que estaba al tanto de compañeros y compañeras para cubrir esta circunstancia, y creo que hemos encontrado la mejor de las alternativas posibles. Así que, Esther, tienes la palabra y muchas gracias de nuevo. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? A ver,
Lo primero, gracias por las palabras que ha dicho. A ver, el colectivo se lo merece. Yo creo que el colectivo se merece que todos hagamos un esfuerzo por trabajar de cara a la inclusión y a la plena inserción de las personas con discapacidad. De hecho, mi ponencia está hecha con una persona, con Raquel Suriá, que igual pues hasta alguno de vosotros la conocéis, y es una persona que va en silla de ruedas. Es una persona discapacitada que va en silla de ruedas y ella está muy implicada y muy... pues lógico, ella lo vive y entonces toda su investigación prácticamente va dirigida al tema de la discapacidad. Yo estoy con ella en algunas de las investigaciones, bueno, y fruto de ese compartir esas experiencias con ella, pues estoy aquí. Simplemente soy profesora de trabajo social. Me encanta tener a alumnos y alumnas que no sean de mi titulación, porque bueno, siempre creo que se puede aportar algo diferente, ¿no? Desde otras perspectivas y desde otras líneas de trabajo. Sé que en relaciones laborales también estáis muy implicados con el tema social y entonces, bueno, pues me parece interesante el poder traeros este tema. A ver, se titula ¿Cómo trabajar con discapacidad y no dejar de ser persona en el intento? A mí el título me llama la atención porque el ser persona es lo importante. Es decir, que la persona con discapacidad es persona. Antes que la discapacidad, antes de tener una discapacidad, es una persona, como cada uno de nosotros y de nosotras. Somos todos personas. Y a todos y a todas tenemos el derecho y la obligación de tratarnos como personas, ¿vale? Entonces, eso yo creo que es lo importante en el tema que yo voy a hablar. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo las personas con discapacidad se pueden, o qué es lo que tenemos que hacer para que las personas con discapacidad se integren. A mí la palabra integración no me gusta mucho, pero bueno, vamos a utilizarla para ser más coloquiales. Se integren en el mundo laboral, ¿no? Y no solo hay que hacer cosas de carácter económico o de carácter corporativo, sino también tenemos que trabajar el tema de el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de la persona como persona, igual que nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Nos desarrollamos desde que nacemos, nuestra niñez, nuestra adolescencia. Cada uno de nosotros tenemos una etapa por la que pasamos y esa etapa por la que pasamos tiene una complejidad particular. Esa etapa por la que pasamos tiene su finalidad en el mundo del adulto, ¿no? En el mundo del adulto, en el que una de las facetas que tenemos como adultos es la incorporación al mundo laboral. Todos nos tenemos que incorporar al mundo laboral. Tengamos discapacidad o no la tengamos. Yo siempre digo que todos tenemos alguna discapacidad, porque todos... yo tengo una cosa que se llama temblor esencial, que me tiemblan mucho las manos. Entonces, bueno, pues es una forma de discapacidad también, porque sí, es una forma de discapacidad porque me limita determinadas cuestiones, ¿no? Que ahora no vienen al caso, pero sí que tengo limitaciones con ese tema. Entonces, todo este desarrollo personal, a cada uno de nosotros
nos van a influir nuestra vida, nuestra compañía, nuestro entorno. Cada uno estamos inmersos en un entorno totalmente diferente y cada uno nos desarrollamos de una forma diferente. Eso es lo que nos hace ser únicos como personas. Somos únicas personas, ¿eh? No hay otro igual. Seamos mejores, seamos peores, tengamos una discapacidad, no la tengamos, pero no hay una persona igual a nosotros, ¿no? Y esto que es un proceso normal, entre comillas, porque a mí la palabra normal tampoco me gusta, porque ¿quién define la normalidad? ¿Quién nos está definiendo la normalidad? La normalidad es un concepto abstracto, ¿no? Para mí la normalidad puede ser una cosa y para otra persona pues puede ser otra totalmente distinta. Y entonces, ¿qué ocurre cuando la persona se ve enfrentada o se tiene que enfrentar a determinados obstáculos que le vienen dados por una situación de discapacidad, ¿no? Implica una limitación, la discapacidad implica una limitación. Vemos aquí a, ¿cómo se llama? A Ana. Vemos aquí a Ana cómo tiene que estar apartada, ¿no? Porque, bueno, tú estás acostumbrada, pero... Bueno, acostumbrada porque ya lo tienes como sintomatizado, pero sí que es verdad que cuando llegas a un sitio te sienta un poco como una patada en el estómago. Porque no es lo mismo que tú estés aquí en un sitio porque tú lo has elegido, a que una y otra que te lo impongas, y luego el efecto que da cuando tú estés aquí y la gente entra. No te ve incluida, te ve como aparte. Yo pongo un ejemplo muy práctico. Yo soy muy de ir a conciertos y sí que hay un reservado para personas con movilidad reducida o con algún otro tipo de discapacidad. Entonces, a nosotros dicen, no, es que tenéis la mejor posición. Sí, muy bien, pero ¿por qué? Porque el resto lo disfruta de pie y si está de pie no lo veo. Pero significa que es un cuadradito y el resto puede disfrutar del espacio a sus anchas. Nosotros estamos como si fuéramos un ganado en un cerco. Claro. Y aquí, pues, aquí no hay, digamos, un entarimado de metal como lo puede haber en un concierto, pero hay butacas, un escalón. Claro, pues eso. Eso es lo que se viene a, no sé, que las dificultades pues son mayores y que también esas dificultades tienen que ver con la interacción que tenemos con los otros, ¿no? Porque las situaciones también vienen determinadas por cómo nos interaccionamos con los demás. Todos nos encontramos con barreras, pero con barreras que tienen que ver con la sociedad, con nuestros estudios, con nuestra interacción, pero en el caso de la discapacidad tenemos unas barreras añadidas, que son las barreras físicas, las barreras arquitectónicas, las barreras mentales, que bueno, no vienen al caso en este momento porque no es el objeto de esta ponencia, pero sí que es importante que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Y de qué manera afectan estas barreras? Pues estas barreras afectan dificultando lo que llamamos normalización, dificultando nuestra realización personal. Todos los que en teoría somos normales tenemos dificultades a lo largo de la vida, pero las personas que tienen una discapacidad o las personas que tenemos una discapacidad, esas dificultades se acrecentan, ¿no? Acaba Ana de decírnoslo, ¿no? Y se van a ver influidas por todas las experiencias que cada persona tiene, ¿no? Y hay muchos casos, en el caso de las personas con discapacidad, que esas experiencias pueden ser negativas porque, bueno,
pues lo que Ana ha comentado, ¿no? Tienen sentimientos que no tenemos los demás. Estos obstáculos llevan a desigualdades, pues en el caso de las personas con discapacidad, pues producen inseguridad, falta de interacción con nuestros iguales, miedo social, sobreprotección familiar, que ahora hablaré también de lo que ocurre con la sobreprotección familiar. Y esto lo que nos lleva es a las dificultades de acceso a una formación posterior y a una inserción laboral. Y podemos hacer varias cosas, pero lo importante es, bueno, por un lado, seguir con una evolución natural de la vida para que las personas con discapacidad tienen apoyos o tenemos apoyos a lo largo de nuestra vida, nos van apoyando, servicios sociales, familiares, recursos de apoyo social, las asociaciones, etcétera. Y, por otro lado, intentar buscar alternativas para superar esas limitaciones y poder incorporarnos al mercado laboral. Al final hablaré de cuáles son esas partes que hay que trabajar en las personas con discapacidad o esos aspectos que hay que trabajar en las personas con discapacidad para facilitar la inserción al mercado laboral. Bueno, lo más importante es la formación. Aquí estamos. Al principio se ha dicho que bueno, que esto estamos en un sitio en el que estamos privilegiados por estar aquí. Tanto vosotros como alumnos como nosotros como profesores no sabemos el privilegio que tenemos hasta que no nos damos cuenta Y bueno, pues la formación es esencial, pero esa formación tiene que estar ayudada por la búsqueda de alternativas para superar esas limitaciones e incorporarnos al mercado laboral. Bueno, si en los hombres, aquí voy a hacer un inciso de género, que ambas dos estamos en el Instituto de Género, porque y Raquel es mujer además, y bueno, pues lo lleva en la sangre también. En el caso de ser mujer, la situación se empeora notablemente. Es decir, si ser discapacitado o discapacitada es una dificultad a lo largo de la vida cotidiana, el ser mujer discapacitada es otra dificultad mucho más mayor. Ahora vamos a ver algunos datos sacados del 2023 sobre empleo de las personas con discapacidad, que Miriam ha dicho que ella ha dado alguna pincelada, pero vamos a ver algunos datos en tablas y vamos a ver cómo se acrecenta esta discapacidad, esta problemática. En el caso de las personas con discapacidad, más de la mitad de la población son mujeres o somos mujeres. Y esto, el ser mujer, además de tener la discapacidad, produce o lleva consigo un mayor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, que ahora vamos a ver algún dato, menor actividad laboral, aunque lo de los niveles educativos más bajos está cambiando, pero bueno, en realidad en el global de la población todavía se produce. Puestos de trabajo más bajos y peor remunerados. Ayer estaba yo con una exalumna y amiga y me contaba que estaba intentando, ella, bueno, está en Valencia trabajando y su compañero está dando cursos a personas con discapacidad. En esos cursos tienen que hacer prácticas y me contaba que ella le estaba ayudando a buscar prácticas y que en la mayoría de las empresas le decían que no, porque ¿qué iba a hacer una persona con discapacidad en la empresa haciendo prácticas?
pero ella se quedaba alucinada de sitios en concreto que no voy a mencionar, a mí sí que me los mencionó, pero aquí no los voy a mencionar porque estamos en público, de sitios en concreto donde le decían que no. Bueno, ahora incidiré más en este tema. Bueno, también produce dependencia económica. Al no tener trabajo, al tener dificultades de trabajo, pues hay una mayor dependencia económica, un mayor aislamiento social y un menor desarrollo personal y social. Esto lleva a tener una baja autoestima. Un tema importante que Raquel y yo estamos, a ver si empezamos con un estudio, con una investigación, el desconocimiento de la sexualidad con mitos erróneos al respecto. Es decir, el tema de la discapacidad, el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad es un tema muy complejo. Bueno, la baja autovaloración de la imagen corporal. Ella misma me decía ayer, no, yo compro la ropa en Shein porque es en el único sitio que hay para personas curvy. Entonces, bueno, pues eso te muestra la dependencia socioafectiva, la dependencia emocional, la mayor posibilidad de sufrir violencia de género. Y el problema no es tanto la posibilidad de sufrir violencia de género, sino que además el problema se añade el hecho de que no se denuncia, porque es un tipo de violencia más de carácter psicológico, ¿no? Bueno, también Irene y yo estamos en el experto, en el máster vas a estar, sí, ¿no? Sí, sí. En un máster de violencia de género y, bueno, pues el tema de la denuncia de la violencia de género, pues es algo que hay que trabajarlo. Y dificultad en encontrar pareja, una mayor dificultad en encontrar pareja. ¿Todo esto qué lleva? Pues detrimentos en la trilogía salud, dinero y amor. Cuando el día de la lotería decimos, no nos ha tocado la lotería, pero tenemos salud y nos queremos, ¿no? Pues eso, salud, dinero y amor. La trilogía clásica de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues esto, las personas con discapacidad tienen un mayor problema. Bueno, para la incorporación laboral es importante la formación laboral y la formación intrapersonal. Las experiencias que se tengan en estas etapas van a afectar posteriormente. Luego, entonces, la formación laboral, la formación personal es importante porque esa formación va a producir o va a ayudar a que las experiencias sean más positivas y uno tenga mayor confianza a la hora de enfrentarse al mundo laboral. Aquí voy a dar unos cuantos datos. El fracaso, son datos del 2023, en los que demuestra que el fracaso escolar es muy elevado en el caso de las personas con discapacidad. Y el 91, en la línea de los datos que daba Marian, el 91,64% de las personas con discapacidad no dispone de formación secundaria ni superior. Fijaros, ahora vamos a ver los datos. Fijaros los datos, las personas analfabetas, personas sin estudios, con discapacidad, es un 8% y en las personas sin discapacidad es un 1%. Fijaros cómo va bajando, o sea, cómo va cambiando las columnas en función de subir la educación, o sea, en mayor nivel de educación. En educación superior, tan solo un 9% de las personas con discapacidad tienen estudios terminados y un 24% de las personas sin discapacidad tienen todos los estudios terminados. ¿Vale? Entonces, fijaros la diferencia con esto.
esto, pues, esa baja cualificación pues, nos lleva a un obstáculo, claro, es un obstáculo esencial. Y a pesar de esto, hay que decir que sí que es cierto que al entrar la LOU y la LOCE, es decir, con la posibilidad de estudios, de incorporar los estudios a las personas o de que las personas con discapacidad se incorporen a los estudios, los datos han cambiado un poco. Pero fijaros aquí ahora un dato que os voy a dar. Fijaros, en estudios universitarios y en bachillerato, las mujeres con discapacidad, el tanto por ciento de mujeres con discapacidad es mayor, es decir, estudian más mujeres con discapacidad que hombres, estudios universitarios. Y en el bachillerato ocurre lo mismo, ¿vale? Pero, sin embargo, tenemos formación, pero ¿qué es lo que ocurre? Voy a pasar a esta. Fijaros al contrario en el tema de incorporación laboral. En el tema de incorporación laboral, las mujeres, tan solo un 35% de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, están ocupadas. No, perdón, un 32,55%. Me he equivocado al mirar el dato. Un 32,55% están ocupadas. Mientras que hombres, un 67,45% de personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más formación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no se incorpora a los puestos de trabajo? Pues o porque los puestos no son adecuados, o si lo son, pues a la hora de incorporación al mercado laboral, bueno, pues vuelvo a poner el ejemplo de Ana, ¿no? Bueno, aquí Raquel me metió en lo del que vestida en silla de ruedas, un vestido en silla de ruedas no luce, porque ella es muy irónica, pero bueno. Sí que es cierto que ni van con tacones, ni pueden vestir pues de una forma más sexy, decía ella ayer, de una forma más sexy. Y que, bueno, pues que sí, que a la hora de dar currículum, pues ya el si eso ya te llamamos, ¿no? Si eso ya luego te llamamos. Pues en el caso de las personas sin discapacidad ocurre, en el caso de las personas con discapacidad, pues ocurre más en mayor medida. Es cierto que tenemos en España suerte de tener empresas que contratan personas con discapacidad, como puede ser, hemos dicho, el caso de Zara. En Torrellano hay también una empresa que incorpora a personas con discapacidad. Martinelli tiene también personas con discapacidad en su tienda. Bueno, pues sí que hay empresas que lo cubren, ¿no? Pero muchos de ellos, como he puesto el ejemplo de la chica esta que buscaba para personas con discapacidad, lo que quieren es cubrir el expediente, cubrir el 33% ese que es obligatorio. Sabéis que el 33% de la plantilla de cualquier empresa tiene que ser el 2%. El 33 es el mínimo del certificado, pero tiene que ser el 2%. ¿Ah, sí? Bueno, pues Ojalá fuera el 33. Pues aquí tenemos el dato confundido. Y, bueno, pues al ser persona... Contratan a personas con discapacidades más leves. Claro, es decir, que sí, que tienen obligación de contratar, pero contratan a personas que tienen discapacidades más leves. Hay personas que tenemos discapacidad y no se nos nota, o sí se nos nota, pero de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel, y ya estoy terminando, que podemos desempeñar los profesionales que formamos a los estudiantes?
pues ayudarles a potenciar sus capacidades de inserción laboral, ¿no? ¿Cuáles son estas potencialidades? Esto es lo importante. Estas son las capacidades que tenemos que ayudar a trabajar a las personas con discapacidad. Me imagino que conocéis las palabras resiliencia, la capacidad de resiliencia. En un estudio que nosotras hicimos, se demuestra que la capacidad de resiliencia de las personas con discapacidad es mucho menor que la capacidad de resiliencia de las personas sin discapacidad. La autoeficacia laboral, el entender que uno tiene capacidad para desarrollar un trabajo. También tenemos un trabajo hecho en este sentido y también sale. El empoderamiento, que tenemos otro trabajo, tenemos varios trabajos sobre el empoderamiento, la capacidad de empoderamiento, el empoderarse, y la autoestima. El empoderamiento y la autoestima van muy unidos, van muy ligados, pero bueno, el desarrollo de la autoestima es muy importante. De esto no tenemos hecho estudio, pero lo haremos seguro. Y bueno, pues para terminar, decir que no es la discapacidad, sino la sociedad la que discapacita a aquellas personas que tienen alguna limitación. ¿Vale? Somos nosotros los que discapacitamos. La sociedad somos todos. Y todos podemos hacer algo. No, es que lo tiene que hacer el gobierno. No, es que lo tiene que hacer el Estado. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante en todo, en la sociedad. Y aunque sea un granito de arena, pensemos que ese granito de arena puede llegar a hacer una montaña, y que esa montaña puede llegar a hacer una pirámide, y que esa pirámide pueda llegar a hacer un castillo, y que ese castillo puede llegar a hacer... ya lo decía Agnes Heller, ¿no? Que tenemos que cambiar nuestro mundo de valores. Nuestro mundo de valores y ser capaces de modificar nuestros pensamientos y nuestras sensaciones de cara a ayudar a la sociedad a que sea una sociedad más justa. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Nada. Yo sabía que iba a ser extremadamente interesante, ¿verdad? Como lo ha sido. Solamente no, por si alguien quiere preguntar algo o si no... ¿Alguna pregunta? Yo solo un par de reflexiones, por favor, a raíz de tu intervención. Bueno, primero, daros cuenta de la dificultad. Quiero decir, Esther se ha tenido que preparar esta intervención en menos de 24 horas. Además, es una presentación que estaba elaborada por Raquel, ¿no? Sí, bueno, entre sí, las las dos, dos más o la hemos menos. elaborado. Así que estoy especialmente agradecida por el esfuerzo y realmente el resultado muy interesante. Solo un par de cosillas de las que has comentado. Las empresas no están cumpliendo su papel con la discapacidad. Ese 2% de personas contratadas con discapacidad obligatorio por ley no se está cumpliendo. O sea, que imaginaros que ir más allá. Eso es casi imposible, ¿no? Pero las administraciones públicas tampoco, que lo hemos comentado. En las administraciones públicas tampoco se cumple el 2%, y cuando hablamos de, por ejemplo, contratar a empresas de inserción o con unos determinados perfiles, las administraciones públicas no lo están cumpliendo. No están cumpliendo ni siquiera... No es que no vayan más allá de la obligación legal, es que no cumplen la obligación legal. Bueno, tengo que decir que Raquel, para poder entrar en la universidad, tuvo muchísimos problemas. ¿Ah, sí? Muchísimos problemas. Porque no se cumplía por parte de la universidad. Claro, y porque no... Y después, para aplicar los derechos que ella tenía como persona con discapacidad, tuvo también muchos problemas. Ha tenido que pleitear, ha tenido que luchar. Luchar mucho con el CAE. Y estamos en la universidad, ¿eh? Sí, sí. Adelante. En relación con el tema que has explicado en la diapositiva, la formación, ¿no? Si
¿A qué es debido que una persona con discapacidad o discapacidad tenga menos estudios? ¿Eso porque la persona en sí no quiere? Porque hoy en día yo entiendo que todos los centros están habilitados para que cualquier persona, ya sea con o sin discapacidad, pueda estudiar lo mismo, ya sea un FP, en el colegio o en la universidad. Bueno, pues porque tiene más dificultades en todos los sentidos. Es decir, aquí las personas con discapacidad, fíjate, la universidad es un sitio que tiene un CAE que es una maravilla, ¿eh? Y aún así todo, a las personas con discapacidad les cuesta muchísimo más el estudiar que al resto de personas, porque tienen muchas limitaciones. Sí, que no pensemos solo en la dificultad o la discapacidad de movilidad, puede ser Claro. de otro tipo, puede ser Claro. problemas para oír, problemas para ver, problemas para redactar, problemas para escribir. Entonces, hace falta una adaptación. Vamos por partes, que hay muchas peticiones. ¿Querías terminar? No, Ya. eso, que tiene que ver con muchas situaciones, ¿no? No solo con la discapacidad. La discapacidad limita el hecho de que, mira, por ejemplo, pues una persona que es sordociega, pues le tienen que adaptar todos los materiales. Y para adaptarle los materiales, Javier sabe que tenemos una alumna y para adaptarle todos los materiales, pues es complicadísimo. Hasta que se consigue adaptar todos esos materiales, después el profesorado en clase tenemos que tener un trato especial con estas personas. Bueno, pues todo es mucho más difícil para las personas con discapacidad. Si tú, fíjate, piensa en ti y piensa en que en tu casa hay un problema. ¿Qué te ocurre en ese momento con los estudios? Que te distraes, que te cuesta, que te dispersas. Te dispersas. Mujer, claro, es que eso depende de la persona. Pero me refiero en la universidad, que estamos hablando de un ámbito en el que, por ejemplo, las carreras universitarias, pues los temarios cuestan mucho de cambiar. O sea, hablo, por ejemplo, en relaciones laborales como cualquier otra carrera. Pero si son temarios que van a estar perennes, porque los cambios en la universidad son muy lentos, pues una vez que adaptas un temario, me refiero a una persona discapacitada, por ejemplo, que no pueda ver, pues que tenga que utilizar el braille para eso, pues eso ya le va a valer para cualquier alumno que quiera estudiar. Es decir, al final hay que adaptar un poco todo para que ellos no se sienten desplazados y que sea como cualquier alumno, que tenga las posibilidades. Marian, que hable Marian, por favor. Sí, aquí. Yo quería comentar, bueno, yo tengo TDAH, tengo déficit de atención, y con lo de los estudios, yo creo que a mí no me dejaron terminar la ESO. Porque me decían que no estaba adaptada. Y me tuve que ir a una básica para poder sacarme la ESO con cocina. Y eso a mi autoestima me ha hundido por completo. He hecho una checklist y es que cumplo todo. Lo que comentaba. Todo lo que cumplo. Es que daros cuenta además que la dificultad es cada minuto de cada día. Es decir, no, Sí. La persona que llega a recibir su formación lleva un esfuerzo en la mochila para haber conseguido estar en ese aula que las personas que no tienen una discapacidad ni nos las imaginamos. Entonces acaba el día y el agotamiento es grande. Marian, y luego después, espera un segundito que conteste. Quiero decir que la discapacidad es muy diversa y no están adaptados prácticamente en ningún entorno. Es verdad que la universidad hace un esfuerzo, pero yo coincido, tú piensas, por ejemplo, una persona sordociega necesitaría tener todo el tiempo a su lado un intérprete, que es carísimo y que probablemente no sé si la universidad pone, pero es que hoy tendría que haber habido aquí un sistema de audiodescripción, porque si no, una persona ciega no se hubiera enterado. Una persona con TDAH o con dislexia no necesita solo que le den más tiempo en los exámenes, necesita que le pasen una lectura fácil o que le descompongan un mismo problema en frases, y es verdad que en las universidades es un entorno donde esas cosas se consideran, pero en muchos otros sitios no. Pero es que además las limitaciones son continuas, todos los días. Por ejemplo, yo he ido a la cafetería está carísima. Una persona en silla de ruedas no puede pedir Claro, tenía que pedir yo por ella. ¿Cómo le sienta a tu autoestima cuando se está formando, cuando tienes 16, 17 años y eres un adolescente, que tú no puedas hacer prácticamente nada
de lo que hacen tus compañeros. Hemos estado en el parking, no había rampas, había badenes, pero no había rampas. Ella iba por un sitio, corriendo con la mano, correr, porque corre mucho, y nosotros íbamos por otros, pues nosotros podemos atajar, pero ella... Entonces, otras discapacidades como la discapacidad intelectual, por ejemplo, las personas con autismo, incluso aunque no tengan discapacidad intelectual, tienen muchas limitaciones para la interacción social. En grupos de la universidad donde se les tanto, se ríen todo el rato de ti. Eso es una, como decía Irene, una mochila. Entonces, no, desafortunadamente, aunque cada vez estamos más sensibilizados, el entorno sigue poniéndonos muchísimas barreras a las personas con discapacidad. Lo que pasa es que eso hace falta vivirlo. Allí no hay competición. Yo tenía una pregunta ya respecto al Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué estrategias de reclutamiento consideras que serían, que podrían adoptar un departamento pues, para llegar a un mayor número de candidatos y que proyecte una imagen más comprometida con la diversidad? Mira, yo lo siento, perdóname, pero yo de recursos no trabajo, soy profesora de la universidad y no trabajo en recursos humanos. Yo se lo paso a Irene, que es bueno, la yo experta. tampoco. Ahora se va a notar las costuras, ¿no? Nosotros no tenemos formación, los juristas en la Facultad de Derecho, de gestión de recursos humanos, pero sí que es verdad que el tema del reclutamiento, ¿no? Que es la fase de reclutamiento, sí que la trabajamos un poquito, sobre todo en materia de no discriminación. Ahora David va a profundizar en ello. Pero ahí es donde entra, por ejemplo, la responsabilidad social de la empresa. Es decir, ¿qué criterios estás utilizando para hacer una discriminación? Una discriminación no me refiero negativa, sino para elegir qué candidaturas prosiguen y cuáles no, ¿no? Y en qué medida las personas con discapacidad quedan fuera de ese proceso, van cayendo de ese proceso en función de las decisiones que tú tomas a la hora de seleccionar. Hay muchos, por ejemplo, hay un problema con el reclutamiento a través de inteligencia artificial. No se está teniendo, la inteligencia artificial, cada vez hay más programas, no sé si se os han hablado de ellos en recursos humanos, cada vez hay más sistemas automatizados para la selección de personal. Esos sistemas tienen muy poco en cuenta el tema de la discapacidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa es asumir su papel en la sociedad como entidad capacitada de integrar. Entender que cuando hacen una selección de personal, no solamente están eligiendo a la mejor candidata o candidato, sino que además están desempeñando un papel social. Hay que ir convenciendo a las empresas de que tienen un papel social, tienen que ganar dinero, pero también tienen un papel social. Y ese sería el primer paso que tendrían que hacer para asumir mayores compromisos en materia de integración de personas con discapacidad en sus plantillas, ¿no? Ese sería el primer paso. ¿Había una última? O... Sí, hemos creado una aportación. Porque venga. He visto cuando iba al instituto, vi con una compañera también que tenía una discapacidad y básicamente yo lo que noté era como que no tiene la paciencia necesaria para ella, ni el mimo, por así decirlo, como que no la adaptaban porque por dedicarle solo 15 minutos de la clase solo a ella no le estás arreglando el mundo. Y de hecho luego, tampoco lo sé yo a ciencia cierta porque era adolescente en aquella época, pero como que a la muchachita como le abrieron la puerta, bueno, no te vamos a sacarle a eso, mejor vete a una formación, lo que sea, y me la encontré hace poco y ahora ella ya en una escuela de adultos está sacándosela a eso tranquilamente. Pero pues conforme ella puede, pasito a pasito, y yo creo que es eso que al fin y al cabo no la adaptan bien. Entonces por eso, y eso estamos hablando de la ESO, que yo en la universidad lo veo súper bien adaptado. Pero claro, si ya desde la adolescencia ya o desde que eres niño no te ayudan como es debido, no te dan las oportunidades que tenemos el resto, pues es normal que al final pues llegue menos a la universidad. Porque si te han puesto trabas hasta en la ESO, ¿cómo vas a salir adelante? Y aún así esta chica tiene un montón de ganas de aprender y lo está haciendo genial. Claro, pero Claro. La energía, hay que luchar mucho más. Claro, y Entonces, quien la llega ya energía a la se- universidad ha tenido una lucha anterior impresionante y ha tenido que luchar y que hacer muchas cosas para poder llegar a la universidad.
Claro, y donde interviene la administración pública, ¿no? Porque tú tienes que dar recursos y medios al profesorado y formación también y sensibilización. Formación y sensibilización. Y no existe nada de ninguna de esas facetas. No Y eso no existe. sería Estamos haciendo importante. este año otro, para las redes del ICE, estamos haciendo una sí. investigación sobre eso en la Universidad de Alicante y sale eso. Que La no tenemos- sensibilización. Claro, ni tenemos ni formación Claro. ni preparación. Por ejemplo, yo participé en unas jornadas sobre turismo y discapacidad y cuando, como yo soy laboralista, pensé, pues voy a hablar del empleo de personas con discapacidad en el sector turístico. Pues no encontré nada. No encontré estudios, porque solo se hablaba de la figura de la persona con discapacidad como posible consumidor o usuario de servicios turísticos. Si se hacen pasarelas, si se hacen no sé qué, los hoteles se adaptan. Pero dije, ¿pero quién habla del empleo? ¿Quién habla de contratar a personas con discapacidad en el sector turístico? Hicimos una investigación con Raquel Huete, que fue en su momento la directora general de Turismo, y realmente encontramos poquísimas iniciativas de integración de personas con discapacidad para que trabajaran en el sector turístico. Ni había estudios, ni había iniciativas, alguna, creo recordar, en las Islas Baleares, una cosa súper esporádica, porque nadie asociaba la posibilidad de que las personas con discapacidad, además de ser usuarias de servicios turísticos, quisieran trabajar en ese sector. Bueno, y un último detalle que hablaba Mariana antes del tema de la digitalización, ¿no? Desde la Cátedra hemos hecho un estudio con la Dirección General de Lucha contra la Brecha Digital y las brechas digitales se diferencian de muy distintos tipos. Una de ellas es la brecha digital de discapacidad, pero claro, si tú a la brecha digital de discapacidad le añades la brecha digital de género, que también la hay, y le añades la brecha digital económica o de formación, lo que estamos haciendo es, no son solo dificultades o brechas que se suman, sino que se multiplican sus efectos sobre las personas. Entonces, una persona que, imaginaros, es discapacitada, mujer, que ya hemos visto que eso es un elemento en sí mismo, ¿no? Con dificultades económicas, con bajo grado de formación, quizás sin dominio del idioma. Estamos multiplicando exponencialmente las posibilidades de experimentar una situación de brecha digital, ¿no? Y es ahí donde todos, administraciones públicas y empresas, tendrían que esforzarse en identificar. El estudio iba dirigido a que las empresas que generan los productos digitales se dieran cuenta de las brechas digitales que generan con sus productos. Es decir, iba dirigido a mentalizar, abrirle los ojos a la empresa. Tú este producto lo has hecho accesible a personas con distintos tipos de discapacidad, te lo has planteado, aparte de puertas adentro, ¿no? Tienes empleados y empleadas con discapacidad y los resultados eran bastante tristes, ¿no? Sí, bastante tristes, bastante penosos. Bastante penosos. Hay que hablar de eso, de la suma de distintas circunstancias intercurrentes, ¿no? De la interseccionalidad que se puede dar, que multiplica las posibilidades de que experimentes una marginación o unas dificultades enormes para acceder al empleo, ¿no? Bueno, Esther, muchísimas gracias. Damos paso a la segunda ponencia. Sí. ¿No me vas a poner? ¿Me pongo yo aquí? Sí, yo me pongo aquí. Vale. Ahí te para un poco el ordenador. Ah, no pasa nada. No te preocupes porque esa copa no la puedo coger. Este vaso está sin usar, ¿no? Así que no pasa nada. No. Para no usar plástico. No me lo había planteado. No pasa nada, no te preocupes. Empiezo. No sé si está encendido. Dale. Bueno, prepáratelo y te... Hola, mi nombre es Ana Ortiz, soy responsable de comunicación de CERMI Comunidad Valenciana y aparte coordino el proyecto Xarxa Capacitem junto con mi compañero David.
Yo antes de hacer la presentación de David, sí, como responsable de comunicación y persona con discapacidad sobre todo, me gustaría aclarar una cosa. Cuando habléis de personas con discapacidad, hablar de personas con discapacidad, no discapacitado y discapacitada adjetivizando, porque estamos volviendo a crear una etiqueta, un sesgo o volvamos al sentido del gueto. Luego también, por otro lado, Esther antes hablaba de qué era lo normal. Yo quiero que os quede claro que la palabra normal viene de la palabra normativa, de una norma. Y que sepáis que las normas están para romperse, porque si no se rompe, no avanzamos. Y contratar a una persona con discapacidad, sí, es responsabilidad social, pero también nos tiene que quedar claro que las empresas existen gracias a las personas, independientemente de sus condiciones. Porque si esa empresa no tiene trabajadores, esa empresa no existiría. Y a partir de aquí, os presento a mi compañero David. David es el coordinador del Servicio de Empleo de UPAPSA, una entidad de plena inclusión aquí en Alicante, y aparte coordinador técnico del proyecto Xarxa Capacité. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Ana, por la presentación. Gracias a la universidad por invitarme otro año. UPAPSA, la tenemos, ahora voy a hablar de ella. Pero nada, pero muy rápido porque si no, a ver, ¿cómo voy para atrás? Estaba comentando... Bueno, quiero decir una cosa, antes de empezar ya a meterme en el meollo. De todo lo que estamos hablando, de toda la problemática que estamos diciendo, la solución es la accesibilidad universal. Todos hemos hablado de accesibilidad universal, pero todavía pensamos en accesibilidad universal como si fuera algo de barreras físicas. La accesibilidad universal es en todos los sentidos, ¿vale? Y la accesibilidad universal implica a todos los actores sociales. Cuando digo a todos los actores sociales, no solo a entidades del tercer sector ni administración pública, también a tejido empresarial, pero muy, muy, muy importante a la sociedad civil. Si cualquiera de estos actores no actúa o no tiene una conciencia sobre lo que es la accesibilidad universal, da igual lo que se haga. ¿Se hacen acciones desde el tercer sector? Sí, pero como los otros actores no están coordinados con el tercer sector, eso no va a ningún sitio y lo peor de todo es que se malinterpreta. Ahora voy a poner ejemplos prácticos de esto, ¿vale? Las empresas, ¿hay movimientos e iniciativas empresariales para contratar a personas con discapacidad de un enfoque inclusivo, de igualdad de oportunidades? Claro que lo hay. Perdón, claro que las hay. Pero como no se coordinan con la administración pública, ni con sociedad civil, ni con tercer sector, son iniciativas que terminan en una mala praxis, ¿vale? No, pero más que publicitar, porque publicitarse, cada cosa que hace una empresa se publicita hasta en todos sitios, ¿vale? Hay empresas que no. De hecho, nosotros tenemos, como somos propietarios empresariales, visitamos empresas, nos damos cuenta que cuando una empresa tiene departamento de RSC y publicita determinadas acciones de RSC, sabemos de entrada, por experiencia, que vamos a hacer pocas cosas con esa empresa, porque es puro marketing. Las empresas que hacen cosas de RSC y no lo tienen publicitado son las que decimos, ya verás cómo aquí vamos a encontrar trabajo a más de una persona con discapacidad, ¿vale? Pero vamos a entrar. Yo quería apuntar que la solución a todo lo que estamos hablando es accesibilidad universal. Ahora voy a intentar... Y empatía, sí, que es se que nos olvida. La empatía forma parte de la accesibilidad universal, ¿vale? Entonces, voy a intentar ser rápido para ir al debate, que es lo que me interesa a mí. Plena inclusión, yo soy representante de plena inclusión en CERMI, y en este caso soy representante de plena inclusión en el proyecto Xarxa Capacité, que ahora vamos a ver lo que es, ¿vale? Plena inclusión, para los que no conocéis, es una federación nacional que es una entidad, bueno, yo voy a hablar mejor de la Plena Inclusión Comunidad Valenciana, que es la que más conozco. Es una federación autonómica de representación y que aglutina representación de los derechos y por las personas con discapacidad intelectual y aglutina a entidades, a centros y servicios de atención a personas con discapacidad intelectual, centros ocupacionales, viviendas tuteladas, residencias, servicios de atención temprana,
y representa a un total de 7.077 personas con discapacidad intelectual, que no es una cifra baladí, por decirlo así. ¿Vale? La misión que tiene Plena Inclusión, pues la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y apostar por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y tiene una labor importante pedagógica en el sentido de trasladar al resto de la sociedad, no solo que no se quede todo en el tercer sector, trasladar al resto de la sociedad lo que debe ser las estrategias adecuadas para conseguir esa igualdad de oportunidades y mejora de calidad de vida. Muy rapidito, ¿eh? UPAPSA forma parte de Plena Inclusión, está federada por Plena Inclusión, pero nosotros solamente trabajamos en el ámbito provincial de Alicante, provincia de Alicante. Es, como dijéramos, otra pequeña federación a nivel provincial, que también aglutina a centros y servicios que a su vez están dentro de Plena Inclusión, pero esto ya es organización interna. Y básicamente, bueno, tenemos diferentes servicios de voluntariado, deporte, estancias vacacionales y demás, y el servicio de empleo, ¿vale?, que es el que yo coordino. Como servicio de empleo, y esto es muy importante lo que voy a comentar, somos agencia de colocación del Servicio Valenciano de Empleo, del Labora. UPAPSA y Plena Inclusión trabaja con el colectivo de personas con discapacidad intelectual. El servicio de empleo de UPAPSA trabaja con todas las personas con discapacidad. No solo discapacidad intelectual, trabajamos con todas las discapacidades, la física, la sensorial, la intelectual y la enfermedad mental. Como agencia de colocación, como entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, nosotros entendimos hace ya bastantes años, allá en el 2010, 2011, que por quien teníamos que apostar era por dentro del colectivo de personas con discapacidad aquel subcolectivo que peor lo tenía y, ojo, que lo sigue teniendo. Y de hecho se está produciendo una gran brecha dentro del colectivo de personas con discapacidad muy preocupante desde la pandemia, ¿vale? Nosotros damos atención prioritaria a la discapacidad intelectual y cuando digo y/o es por algo, no lo digo porque sí, y/o problemática de salud mental. Sí, está dentro de persona con discapacidad, problemática de discapacidad intelectual y problemática de salud mental, que hay también acarrea una serie de problemáticas de salud mental, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, somos agencia de colocación, el centro de formación homologado, todos los títulos que la Administración nos dice que tenemos que tener, ¿vale? Estamos especializados en empleo con apoyo. Ahora vamos a indagar un poco en esto. Nuestro objetivo, la inclusión laboral normalizada de personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de trabajo, ¿vale? Esto es muy importante, esta puntualización. Empresas del mercado ordinario de trabajo, ¿vale? Dentro del colectivo del mundo de la discapacidad está el empleo protegido y el empleo normalizado. El empleo protegido es aquel que se da en centros especiales de empleo, que vienen a ser una fase previa. Los centros especiales de empleo sobre el papel son una fase previa a cuando la persona se incorpora al mundo laboral, a una empresa ordinaria. Los centros especiales de empleo están diseñados para que personas con grandes necesidades de apoyo, grandes necesidades o que todavía no están preparadas para dar el salto a la empresa ordinaria, pasen hasta 3 años en estos centros especiales de empleo para que adquieran esas competencias y desarrollen esas competencias prelaborales y cuando estén preparados den el salto a la empresa ordinaria. Esto sobre el papel, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Nuestro objetivo no es conseguir empleo a las personas con discapacidad, sino conseguir una mejora de calidad de vida de la persona con discapacidad gracias al empleo. De hecho, cuando la persona con discapacidad intelectual o enfermedad mental encuentra trabajo en la empresa ordinaria, para nosotros es cuando empieza el reto. Ahora ya que has conseguido empleo, vamos a conseguir que te integres en la sociedad de una forma más plena, lo más plenamente posible y que, sobre todo, que mejores tu calidad de vida, que llegues a ser un ciudadano de primera, que rompas esa barrera y llegues a ser un ciudadano de primera, ¿eh? Y ahora, bueno, aquí tenéis los datos de contacto. De todas maneras, cualquier cosa se la comentáis a Irene y demás y si no ponéis en internet UPAPSA o Plena Inclusión, ya os salen todos los datos. Bueno, antes de hablar de Sasa Capaciten, que es a lo que he venido, quería comentar una cosa. Antes os comentaba que la solución es la accesibilidad universal y eso implica un cambio de mentalidad, ¿vale?
El objetivo de Sarsa Capaciten, independientemente de lo que diga, independientemente de lo que pone en el contrato de arrendamiento, en el convenio de colaboración que tiene CERMI con Labora, el verdadero objetivo que tiene Sarsa Capaciten, y creo que por esto es muy innovador, es conseguir esa transformación social, ese impacto, y que no solo sea algo beneficioso para el tercer sector y para las personas con discapacidad, sino lo que hace el Sarsa Capaciten es requerir o exigir un papel activo de todos los agentes sociales. Por eso se llama Sarsa, red. ¿Vale? Me encanta que aquí estéis futuros responsables de recursos humanos, de relaciones laborales. Yo soy de relaciones laborales y ciencias del trabajo. Yo no tengo formación en psicología ni en trabajo social. La he adquirido después de 20 y pico años trabajando en esto. Esa experiencia, no tengo formación. Entonces es muy importante que los futuros responsables de recursos humanos estéis aquí, ¿vale? Porque al menos vamos a intentar meteros ahí la idea, ¿no? El germen inocular, como decía antes el compañero, ese cambio de mentalidad tan necesario. Entonces, ¿qué es Sarsa Capaciten? Sarsa Capaciten es un programa experimental, ya no es experimental porque estamos en Sarsa Capaciten 2, el año pasado sí que era un proyecto piloto y este año ya está consolidado, que se basa en una colaboración público-privada entre Labora, Servicio Valenciano de Empleo, y CERMI, ¿vale? Con el objetivo de mejorar, de fomentar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en empresas ordinarias, ¿vale? En empresas del mercado ordinario de trabajo. Para ello, lo que estamos abordando en Sarsa Capaciten es, por un lado, formar en todo lo que tiene que ver con la discapacidad a orientadores y prospectores del propio Labora, de las oficinas del paro. Estamos formándoles en lo que es la atención a la persona con discapacidad, en la atención y la derivación. Esto es muy importante, lo de derivación de personas con discapacidad en itinerarios personalizados de inserción. Y por otro lado, también estamos formando a técnicos de las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo, que es lo que os comentaba antes. Los centros especiales de empleo son empresas que no cotizan en el régimen general, sino cotizan en un régimen especial, que no son empresas ordinarias porque están muy subvencionadas por el Estado para fomentar que personas con discapacidad en esos 3 años den el salto a la empresa ordinaria. En la Comunidad Valenciana se ha producido un cuello de botella en los centros especiales de empleo. En los centros especiales de empleo no se produce el tránsito a la empresa ordinaria, se genera un cuello de botella, ¿vale? No se está produciendo ni un tránsito a la empresa ordinaria y tenemos una problemática de que en los centros especiales de empleo se contrata en un mayor número, en una estadística bastante alto, a personas sin esas necesidades de apoyo. Entonces se está produciendo ahí un cuello de botella y con el Sarsa Capaciten estamos intentando darle la vuelta a esa problemática, ¿vale? Que vamos a formar como expertos en discapacidad, vamos a formar a los técnicos de las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo a cómo tienen que hacer ese tránsito, cómo tienen que ayudar a la persona para que esa persona dé el tránsito definitivo a la empresa ordinaria y empecemos a hablar de una verdadera igualdad de oportunidades y no discriminación en el mundo laboral, ¿vale? Y antes de hablar de la metodología del Sarsa Capaciten, quería abordar, aunque mis compañeras, las ponencias que habéis dado vosotros tres, habéis empezado a dar pistitas de lo que iba a comentar yo ahora. Entonces, genial. Vale, por ejemplo, las estadísticas. Antes de hablar de la metodología Sarsa Capaciten, quería hablar de la problemática que tenemos con el empleo y las personas con discapacidad. Antes habéis hablado de estadísticas. Esto es las mismas estadísticas desde otro enfoque, básicamente, ¿vale? Aquí tenemos que la tasa de empleo de las personas con discapacidad es de tan solo el 26,7% frente al 64,3% de la población sin discapacidad. ¿Vale? Esto es un estudio reciente, ahora hay otro del 2023 que habéis actualizado vosotras. Los datos son muy preocupantes, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Es muy difícil encontrar estadísticas dentro de las estadísticas de empleo de personas con discapacidad, estadísticas especializadas de personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental. Y todavía es más complicado encontrar, cuando se habla de empleo con las personas con discapacidad, faltan estudios que determinen, sí, muy bien, pero ¿cuánto de las personas con discapacidad que están trabajando en la empresa ordinaria? A mí no me vale el empleo de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Sí que me vale porque hay una mejora
puedes empezar a trabajar la mejora de calidad de vida cuando una persona está trabajando en un centro especial de empleo, porque es un entorno lo más parecido a un entorno normalizado. De hecho, en la práctica es como una empresa ordinaria. La persona con discapacidad que trabaja en un centro especial de empleo, en la práctica está haciendo el mismo trabajo que en una empresa ordinaria. Pero a los efectos de subvenciones, a los efectos de coste para el Estado, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ese dato también me falta. Todavía tenemos que seguir profundizando mucho en estas estadísticas. Entonces, se ha producido, yo llevo 20 años en este sector y yo sí que he observado una mejora de la contratación y de la incorporación de personas con discapacidad a la empresa ordinaria. Cuando yo entré en UPAPSA, era muy complicado conseguir ofertas para personas con discapacidad. Tenías que hacer mucha sensibilización, mucha pedagogía, muchas reuniones, ¿vale? Al principio muchas veces nos decían, ojo que me lo siguen diciendo, cuando yo visito empresas a puerta fría, por email, como sea, hay empresas que me siguen diciendo, ya compramos calendarios al centro ocupacional. Ojo, yo ya os digo que nosotros yo no soy de... Cuando decía que tengo titulación de Relaciones Laborales es porque yo me acerco a la empresa no como una ONG, una entidad sin ánimo de lucro o una entidad del tercer sector. Yo me acerco a la empresa como un servicio externo de recursos humanos, de reclutamiento y de preselección de currículums, ¿vale? Yo no les hablo de mi colectivo de personas con discapacidad. Evidentemente, cuando me preguntan de qué empresa soy, yo hablo que soy UPAPSA. Yo me voy a internet y dicen, hostias, esto es un servicio de personas con discapacidad y les ya cambia todo. Cambia absolutamente todo. Cuando me preguntan, ¿cuánto cobrar? Digo, no, es un servicio totalmente gratuito. Pero, hombre, dice, sí, trabajamos para el Servicio Valenciano de Empleo, trabajamos con colectivos vulnerables, no les digo discapacidad, porque dentro de los colectivos vulnerables, mayores de 45, jóvenes y demás, de pronto dices discapacidad y cambia la mentalidad. Cambia muchísimo la mentalidad. Entonces, ya les cuesta creer, nos cuesta mucho que nos vean como profesionales de los recursos humanos. Nos cuesta horrores, ¿vale? Entonces, sí que ha habido un avance desde hace 20 años aquí. Las empresas ya sí que quieren contratar a personas con discapacidad, pero lo que se está ocurriendo es que se está produciendo una brecha que os decía antes. Está el colectivo de discapacidad leve, discapacidad física o discapacidad sensorial principalmente. Cuando digo sensorial es visual, auditiva o discapacidad física, que también incluye la discapacidad orgánica. Que hay de todo, porque al final hay personas con discapacidad leve que tienen más problemática social que otra cosa, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Pero sí que muchas empresas nos dicen, sí, pero queremos una discapacidad física o queremos a alguien con sordera. Y dicen, bueno, eso te lo diré yo, que soy el especialista en discapacidad, no me vas a decir tú cómo tiene que ser la persona, ¿no? Y cuando les hablas de discapacidad intelectual o enfermedad mental, principalmente del colectivo de enfermedad mental, no quieren ni oír hablar. No estamos preparados, da igual que tú les hayas hecho un análisis de puesto de trabajo, que les haya hablado de incentivos económicos, de las ventajas que tiene, de que la persona cumple cada uno de los requisitos que tiene en la oferta. Terminan diciéndote, no estamos preparados. Me ha pasado, la semana pasada me pasó, con 2 empresas muy importantes de aquí de Alicante. Ya estaba el proceso de selección hecho, ya estaba todo avanzado. Presentamos primero currículum de personas con discapacidad por problemática de salud mental. Uno de ellos tenía discapacidad intelectual, pero cumplía todos los requisitos académicos. No los quisieron ni entrevistar. Da igual, si hubiéramos hecho una criba curricular ciega, seguramente los habrían entrevistado y habrían pasado el proceso. Pero ¿qué hubiera ocurrido cuando se hubieran dado cuenta de que tenían enfermedad mental o discapacidad intelectual? Pasa muchas veces que llegan a la fase final y en la fase final se enteran que tienen enfermedad mental o discapacidad intelectual y los rechazan por miedos, por prejuicios. ¿Me dejas hacer una apunte? Sí, claro, tú Mi intervienes. discapacidad no es ninguna de ellas, mi discapacidad física, pero el nombre de la misma lleva lugar a equívoco. Yo os explico, yo os cuento mi experiencia personal. Yo tengo parálisis cerebral. Yo cuando me hacen entrevistas siempre digo el tanto por ciento de discapacidad o el nombre de la misma, porque si junto las dos cosas, la persona que me entrevista entra en cortocircuito. ¿Por qué? Porque yo tengo parálisis cerebral y encima el grado es un 78%. Entonces, la siguiente es cuando ya lo unes todo, la siguiente respuesta que te dan, y te estoy hablando de un entrevistador, de un jefe, de una empresa, pues para tener lo que tienes, estás muy bien de la cabeza. Y te estoy hablando del siglo XXI, no hace 20 años, sino
hace 6, hace 5 o hace 3. Eso sí es así. Es decir, si a ellos les pasa, me pasa a mí y después nos pasa a todo el colectivo de discapacidad. La problemática son los prejuicios. ¿El por qué vienen de ahí? Porque somos incapaces de sentarnos a escuchar a la persona. Y por miedo a preguntar, porque no quieres recibir una respuesta que supuestamente no te va a gustar, prefieres que te gane el prejuicio antes que sentarte y que la entrevista te dure 20 minutos a 5. Claro, y todo esto es consecuencia de un enfoque proteccionista. Pensar que todas las leyes, no sé si habéis escuchado la LISMI, la antigua LISMI, que es donde se estipula el 2% a las empresas ordinarias con más de 50 trabajadores, por la antigua LISMI, ahora es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inserción laboral. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, punto. No hay inserción laboral. Que es un texto refundido. Llevó el mismo proceso que la Ley General de la Seguridad Social. Había un montón de leyes desde los 80, se fueron creando las principales leyes de regulación del empleo y de derechos sociales de las personas con discapacidad y al final se creó esta Ley General. Pero en los 80 se creó tanto la figura del Centro Especial de Empleo como la figura del Centro Ocupacional como la figura de la LISMI, que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a tener por cada 50 trabajadores una persona con discapacidad. Este es el famoso cuota de 2% de las personas con discapacidad, que a muchos empresarios les interesa mucho esto, evidentemente. Y hemos conseguido avances desde CERMI de que una empresa no se pueda presentar a una subvención, por ejemplo, si no tiene cubierto el 2%, o que no se pueda presentar a una licitación si no tiene cubierto el 2%. Pero estos son obligaciones, ¿vale? Estos son incentivos económicos o obligaciones que al final no son la verdadera razón por la que se tiene que contratar una persona con discapacidad. Pero venimos de un enfoque proteccionista porque en los años 60 se crearon esas normativas sobre un enfoque proteccionista, ¿vale? Claro, estamos hablando de hace, pues, ¿cuántos años? 40 años. Claro, sí que había un enfoque proteccionista. De hecho, cuando tú te lees la normativa, dices, claro, es que ojo con las cosas con las expresiones que se utilizan aquí. Para que veáis una cosa, en los años 80 se crearon las medidas alternativas. Es decir, si una empresa no puede cubrir con ese 2%, que no puede realizar la contratación directa, tiene opción a optar a las medidas alternativas. Es decir, yo no puedo contratar directamente, no puedo cumplir con la ley y la normativa te pone unas causas, porque no encuentro la persona adecuada, porque por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción no puedo contratar a la persona y demás. Entonces, abre la vía a las medidas alternativas, que es subcontratar a centros especiales de empleo, hacer una donación a entidades declaradas de utilidad pública y demás. Pero es algo subsidiario. Sin embargo, ojo con esto, con esa normativa todavía en vigor, la empresa directamente puede optar a las medidas alternativas con un certificado de excepcionalidad que es pura burocracia. Pero ya se daba esa opción. Si no puedes contratar, subcontrata. Delega, déjaselo al tercer sector, es lo que está diciendo, ¿vale? Y venimos de ese enfoque proteccionista. Mira, con esto lo vais a ver muy claro. Los manicomios para personas con enfermedad mental. Los manicomios para personas con enfermedad mental, antiguamente, ¿dónde estaban? En los pueblos. Estaban en las afueras. ¿Y qué se hacía con la persona loca del pueblo? Se ingresaba en el manicomio y no molestes y quédate ahí encerrada, ¿vale? Eso es un enfoque proteccionista, de aislamiento. No puedes participar en la sociedad, pues te metemos aquí, te cubrimos las necesidades básicas, pero no molestes. Y todavía siguen imperando ese enfoque proteccionista. Lo que sí que es verdad que se está abriendo un poco, está habiendo una apertura sociológica, por decirlo así, hacia un enfoque inclusivo, pero estamos en el tránsito, ¿vale? Cuando os digo de accesibilidad universal, es que tenemos que pasar de un enfoque proteccionista a un enfoque de accesibilidad universal y igualdad de oportunidades, a un enfoque inclusivo. Entonces, voy a responder a la pregunta que ha hecho antes el compañero, ha comentado de cómo se hace un reclutamiento de personas con discapacidad. No se diferencia, ahora vamos a hablar de las causas, lo enlazo con la primera causa que pongo aquí, de cuáles son las causas de esa alta tasa de desempleo en las personas con discapacidad y exclusión social. Y es que tenemos un mercado de trabajo excluyente, ¿vale? Ahora lo hilo todo, ¿eh? No, parece que esté ramificando y me estoy yendo por las ramas, pero ahora lo hilo todo, ¿vale? Que es prejuicios y falta de información objetiva sobre el colectivo. En el mercado de trabajo, en la mayoría de empresas, todavía prevalece ese enfoque proteccionista, ese enfoque del loco en el manicomio a las afueras del pueblo, ¿vale? Entonces, y realmente no existe. Cuando las empresas nos dicen, ¿qué tenemos que hacer para contratar a una persona con discapacidad? Nosotros les decimos,
olvídate de todos los prejuicios, no existe ningún protocolo, no debería existir ningún protocolo. Es como si una empresa, y es igual de absurdo, me llamara y me dijera, ¿qué tengo que hacer para poder contratar a una persona que sea alta? Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para contratar a una persona que sea más baja o alta? Y tú dices, pues ¿qué más te da? Que pues tú tienes el puesto de trabajo, tienes unos requisitos, una descripción de puesto de trabajo que suelen estar muy analizados por las normas de calidad. La descripción de puesto de trabajo están súper descritos. Hay una información súper elaborada. Si la persona, cuando tú hagas la entrevista, focaliza en las capacidades de esa persona. Es decir, tú si estás haciendo un proceso de reclutamiento sin discapacidad, tú cuando haces una entrevista de trabajo, tú no le preguntas a la persona, dime qué no puedes hacer. Es que, pues ¿para qué quieres? ¿Qué te importa lo que no puede hacer? Si lo que tú quieres saber es si sus capacidades están en línea, si casan con los requisitos del puesto de trabajo. Pues cuando tienes a la persona con discapacidad, tienes que hacer exactamente lo mismo. Es decir, sentido común. ¿Vale? Esto estoy simplificándolo, pero es que es así. Entrevista a la persona, céntrate en las capacidades, olvídate de que va en silla de ruedas, olvídate de que tiene un diagnóstico de discapacidad y pregúntale si la persona puede hacer el puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa? Si tú vas con el miedo, si vas con el freno echado, si vas pensando en los problemas que me va a dar, que son prejuicios, de falta de información, encima operan una serie de sesgos de confirmación de forma inconsciente en el cerebro de la persona, nunca va a pasar el proceso de selección. Entonces, realmente no existe ningún proceso de reclutamiento. Ojo, sí que es verdad que en ese proceso de selección el experto en recursos humanos, el que está haciendo el proceso de selección, puede necesitar que esté acompañado o supervisado por alguien experto en discapacidad, como somos los miembros del SASA Capaciten, y es en lo que se basa el SASA Capaciten. Voy a poner un ejemplo. Nosotros derivamos hace poquito a Grupo Inditex, que antes has dicho tú, Zara, pero justo hemos conseguido a través de Plena Inclusión tener un convenio de colaboración con Grupo Inditex a nivel nacional y están contratando a personas con discapacidad intelectual en todas sus tiendas, ¿vale? Bueno, pero también es verdad que esto es del año pasado, que Grupo Inditex lleva muchos años. Y nosotros llevamos gota malaya, pues hace 20 años también. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, cuando nos preguntaban los responsables de tienda, ¿pero qué tenemos que hacer para hacer las entrevistas? Nada, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún proceso ni nada. Entonces, solamente nos hicimos pequeñas píldoras informativas sobre qué es la discapacidad intelectual y el desarrollo, pero nada más. No les pedimos que cambiaran el protocolo de entrevistas. Entonces, nosotros estamos ahí, uno, para calmar los nervios de la persona con discapacidad intelectual, si vemos que es necesario, si vemos que no es necesario, no estamos, pero también para resolver dudas y estar atentos a los prejuicios que le vayan saltando al entrevistador, ¿vale? Que tampoco tiene culpa porque no tiene familiaridad con la discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces estamos solamente. Y si vemos que la persona le está haciendo una pregunta y se le está haciendo demasiado elaborada, nosotros al lado decimos, esta pregunta se la cambiamos a lectura fácil, a planteamiento fácil, por decirlo así. Aunque no hace falta ser psicólogo para hacer un planteamiento en lectura fácil, ¿sabes? O no le preguntes, de hecho, dentro del mundo de los recursos humanos, yo no sé si hay alguien aquí que ya trabaja en recursos humanos, pero también hay como mucho bombo y platillo. Hay veces que para un puesto de limpieza hacen unos procesos de selección que dices tú, joder, macho, tío, si para eso con psicotécnicos, con pruebas dinámicas, tal, y luego va a ser la chica de la limpieza. Quiero decir que chica o chico, que va, y lo mismo digo para reponedor o tal, que yo lo veo bien, pero a veces se pasa. Entonces, de pronto, una persona con discapacidad intelectual para un puesto no cualificado significa, ya sabéis, que no requiere ninguna titulación, les preguntas demasiado complejas, con o sin discapacidad. Entonces, pues eso tampoco es. Pero una de las principales causas es ese mercado de trabajo excluyente. Cuando digo excluyente es que no es inclusivo. No se parte de una igualdad de oportunidades. No se parte de una visión objetiva de la persona con discapacidad, sino que se parte de una visión sesgada de esa persona con discapacidad. Luego, es que es mejor no decirlo. Es mejor no decirlo. ¿Para qué? Es como si yo vi una entrevista de trabajo para trabajador auxiliar administrativo, perdóname la comparación, pero no tiene nada que ver, pero de hecho esto es una cosa que tenemos que decir mucho a las personas cuando van a las entrevistas. Pero es como si yo fuera a una entrevista de trabajo y le dijera que tengo úlcera de estómago para trabajar. Pero ¿qué necesidad tiene el empresario, el reclutador, de saber si yo tengo una limitación?
Si el trabajo lo puedo hacer, yo no estoy obviándole ninguna información. Otra cosa es que necesito algún tipo de adaptación. ¿Vale? Que ojo con las adaptaciones, que pensamos con adaptaciones y pensamos que es una adaptación física, tiflotécnica, de poner un zoom, pero es que las adaptaciones pueden ser tan sencillas como que la persona que le pongan al lado tenga cierta empatía y sobre todo el compañero o compañera que tenga al lado no tenga prejuicios con el colectivo de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y ya está. Eso es una adaptación, por favor, vigila a quién pones al lado, ¿vale? Seguimos. Otra de las principales causas, la descoordinación entre recursos de la administración pública. Están servicios sociales y está empleo. Consejería de Servicios Sociales y Consejería de Empleo. ¿Están coordinadas entre sí? No. No están coordinadas entre sí. ¿Deberían estar coordinadas? Sí, deberían estar coordinadas. Voy rápido porque se nos come el tiempo, ¿vale? El sector social, mi sector, porque estamos aquí representando a Ana y yo. Y esto lo hemos vivido Ana y yo con el SASA Capacite. Está muy segmentado, muy segmentado. Hay asociaciones por cada diagnóstico. Asociaciones, ojo, que no estoy diciendo que esté mal, pero hay asociaciones por discapacidad, por espina bífida, hay por Asperger, dentro del mundo de la discapacidad por inteligencia límite, y cada entidad lleva una pelea o lleva un enfoque, ¿vale? Esto genera mucha descoordinación. De hecho, con el SASA Capaciten, que empezó el año pasado, yo sí es verdad que estoy especializado en discapacidad intelectual y enfermedad mental, pero yo he descubierto un montón de cosas de la discapacidad visual y la discapacidad sensorial, llevando 20 y pico años trabajando en esto. Y luego también me he dado cuenta que estamos las principales entidades de cada uno de las familias de la discapacidad, pero cada entidad y cada federación tiene una forma de hacer las cosas y un enfoque. Entonces, eso es un cacao, porque no hay una apuesta en común para luego defenderlo ante la sociedad. La imagen que damos es, ahora yo digo una cosa, ahora llega esta federación, dice otra, falta apuesta en común y falta coordinación. Dime, Ana. Pero di la verdad, que al final sí, nosotros llegamos a un consenso para que estén todos. Sí. Aunque nos cueste horas, pero llegamos. Y el SASA Capaciten está sirviendo para que empecemos a estar coordinados. Ahora, estoy hablando de la problemática porque el SASA Capaciten se diseña para incidir sobre toda esta problemática. Prevalencia de enfoques proteccionistas y de las políticas pasivas de empleo. Se sigue premiando más las subvenciones, las prestaciones y los subsidios que la inversión en verdaderas políticas activas de empleo. Financia a servicios de empleo especializados como los que formamos parte del CERMI o de plena inclusión para que logremos más inserciones. Con datos, pide los objetivos si quieres. Pues para que sea rentable tenéis que conseguir 40 inserciones al año. Pues nosotros te las conseguimos, pero invierte en políticas activas. Invertir en políticas pasivas, destinar la mayor parte del grueso a subvenciones, a subsidios, a prestaciones, lo que está retroalimentando es la visión de que las personas con discapacidad necesitan una serie de compensaciones porque no pueden insertarse en la sociedad. Es como los incentivos económicos por contratación a las personas con discapacidad. Si tú lo único que le das publicidad es estas son las ayudas por contratación de personas con discapacidad, contrata personas, contrata a la persona que como ya sé que te va a rendir menos y te va a dar muchos problemas, te doy una subvención y te bonifico la seguridad social. Eso no es el objetivo de las medidas de discriminación positiva para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Ese no es el objetivo. Pero, sin embargo, la solución que se está dando está retroalimentando esa visión sesgada del colectivo de personas con discapacidad, ¿vale? Que esto es lo que decía al principio, de que cuando la Administración pública hace medidas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, pero no se coordina con el sector empresarial, el sector social, el sector civil, son medidas que tienen un efecto rebote más perjudicial que lo que intentan solucionar. Y sí que es verdad que hay muchas empresas que se acercan a nosotros, dicen, necesito cubrir el 2%, o han salido estas subvenciones que son 20.000 euros por un contrato de un año, y encima me ahorro la seguridad social, coño, me sale gratis. Entonces, claro, pero tú les intentas decir, sí, pero es que te va a salir gratis y además vas a tener un trabajador que no solo te va a hacer el trabajo bien, sino que igual te lo hace mejor. Ya, pero eso no se lo creen, ¿vale? Seguimos. El empleo protegido como única opción. El empleo protegido en la Comunidad Valenciana, cada vez surgen más centros especiales de empleo y parece que sea la única opción, cuando la verdadera opción debería ser el empleo normalizado, ¿vale? El empleo protegido, los centros especiales de empleo son una gran herramienta, pero hay que
adecuarlos bien. Hay centros especiales de empleo que en la práctica están haciendo una gran labor y hacen el tránsito a la empresa ordinaria. En la Comunidad Valenciana tenemos muchos ejemplos de ello. En plena inclusión contamos con centros especiales de empleo que cumplen con esa labor. Tienen centro ocupacional, la persona sale del centro ocupacional al centro especial de empleo y el centro especial de empleo, a través de un servicio de empleo con apoyo, encuentra trabajo en la empresa ordinaria. Y sobre el papel y sobre la práctica funciona. Pero sí que es verdad que la mayoría de centros especiales de empleo todavía adolecen de esa falta de buena praxis, ¿vale? Y, por supuesto, la principal problemática de ese gran desempleo de personas con discapacidad es la gran brecha entre el tercer sector, administración pública, tejido empresarial y sociedad en general, ¿vale? Y ahora, dicho esto, ¿cuál es la solución? Antes has comentado que era la discapacidad. La discapacidad es la socialización de una limitación. Aquí tenemos los 3 estadios con los que la Organización Mundial de Salud define la discapacidad, ¿vale? Hablamos de enfermedad o deficiencia, que viene a ser pues, la limitación o la enfermedad, bueno, ahí la misma palabra lo dice, la limitación orgánica, funcional, intelectual o mental que esa persona padece, pero de forma aislada. Es como el enfoque médico, ¿vale? La discapacidad es la limitación derivada de la enfermedad o deficiencia. Yo tengo un problema, una limitación funcional en las piernas, que eso me impide una deambulación constante o realizar esfuerzo físico intenso y prolongado. Esa es la limitación, ojo, ¿vale? Pero es algo, todavía estamos hablando de algo objetivo. Yo tengo un problema por poner ejemplos muy palpables, muy visibles. Una persona en silla de ruedas, pues ¿cuál es la limitación? Pues que no puede deambular, no puede permanecer de pie, ¿vale? Luego, el problema de esto es que hay limitaciones mentales e intelectuales que no está tan clara la limitación, porque luego un diagnóstico, el mismo diagnóstico en 2 personas tiene limitaciones diferentes, ¿vale? Pero la cuestión de esta diapositiva es que tenemos la enfermedad, tenemos la discapacidad, y cuando hablamos de minusvalía, sí que es verdad que a nivel coloquial hablamos siempre de discapacidad, pero en realidad se habla de minusvalía, es ¿qué limitaciones tiene esa persona cuando interactúa en un entorno, en una sociedad, que está pensado para personas sin esa limitación? ¿Vale? Entonces, a nivel general, a nivel social, ¿las personas con discapacidad juegan en desventaja? Claro, porque estamos hablando de una sociedad que no está pensada para ellos. Es decir, una sociedad que no está pensada para una silla de ruedas. Pero ¿qué ocurriría? Y aquí creo que se entiende muy bien. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco infantil, pero a veces las cosas sencillas es cuando mejor se ven. Si viviéramos en un país donde todos fueran ciegos y la única persona, y hubiera una persona que tuviera vista, esa persona sería la persona con discapacidad, cuando tiene una capacidad más desarrollada que el resto. Pues ojo, que en el colectivo de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental pasa mucho esto. Con el Asperger, con el autismo, con el TDAH, con algunas enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, pasa mucho esto, que tienen capacidades excelentes que si se dan en el puesto de trabajo adecuado, no es que vayan a hacer el trabajo igual, lo van a hacer mejor, y tenemos muchos casos que lo demuestran, ¿eh? Si ahora si queréis os pongo algunos casos, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Sin embargo, lo que prevalece todavía es que la persona con discapacidad, las limitaciones que tiene son suyas. Se le hace el tapón diagnóstico, que llamo yo. Le han puesto el diagnóstico a la persona con discapacidad. ¡Hala! Ya te hemos puesto el diagnóstico. Esto pasa también mucho en enfermedad mental. Pues tienes esquizofrenia, tienes trastorno bipolar, tienes trastorno límite de la personalidad. Ya es problema tuyo. Ya te hemos puesto el diagnóstico, ya sabemos lo que te pasa, pues ya es problema tuyo. No, ya no es problema de que tú tienes estas limitaciones porque el entorno te está diciendo que lo tienes y encima el entorno no te ayuda a que te desarrolles. No, esto es problema tuyo, a mí no me fastidies. Encima de una sociedad cada vez más individualizada, pues imaginar esto, el problema que está causando. Y luego entramos, que esto también es muy importante, sí, voy muy rápido. Hostia, así que vamos, sí. El ciclo negativo de la exclusión social. Aquí tenéis todos estos síntomas, voy a acelerar, tenéis todos estos síntomas. Lo que ocurre, la exclusión social, si cualquiera de nosotros tengamos o no discapacidad, nos quedamos en exclusión social, os aseguro que vais a terminar padeciendo todos estos síntomas. Y aquí ya tengo que empezar a añadir el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad y el mundo de la discapacidad intelectual o la problemática de la salud mental o discapacidad física es un tema tabú. Estamos como si estuviéramos en los años 20 a nivel de este tema, ¿vale?
O sea, es alucinante, ¿vale? Pero todos tenemos esa sintomatología. Cuando la persona tiene con discapacidad, resulta que tiene todas estas limitaciones no porque está en exclusión social, sino porque tiene discapacidad intelectual. Y esto no es así. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar problemática de exclusión social de la problemática de la discapacidad. La discapacidad no es el problema lo tenemos los que estamos alrededor de esa persona con discapacidad, y de verdad que es así, ¿vale? Entonces, el Sarsa Capaciten, la metodología Sarsa, incide sobre toda esta problemática que os estoy comentando, ¿vale? Entonces, los principios rectores del Sarsa Capaciten. El empleo es prioritario, el empleo cuanto antes. No me vale que hay subvenciones, hay muchos programas de la administración pública, de federaciones, de lo que queráis, que tienen que ser lineales. Tienes que estar 3 años haciendo esta formación, luego 2 años haciendo esta tal. Y en un mundo capitalista, ¿qué es lo que nos da libertad? ¿Qué es lo que nos hace ciudadanos de primera? Es el empleo, es trabajar, es el dinero. Punto pelota. No pretendamos solucionar a una persona con discapacidad haciéndole cursos y haciéndole 1000 historias y haciéndole orientación vocacional y orientación laboral, que es necesario, si luego encima no estamos enfocados al empleo. Los programas y los itinerarios para personas con discapacidad, si no tienen un compromiso de inserción o no se coordinan con un servicio de empleo general, no van a ningún lado porque estamos poniendo parches, no le estamos poniendo la solución, le estamos dando medidas paliativas. Pero si una persona con discapacidad no encuentra trabajo, no se le da la oportunidad de empleo, nunca va a tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida a los niveles del resto de personas, ¿vale? Centrado en la persona y en lo que realmente necesita. Esto es lo que hace Sarsa Capaciten. Yo te entrevisto, yo te hago un análisis multiárea de diferentes áreas sociales, no solo la de discapacidad, hablo con tu entorno vecinal, familiar, de amigos, de empresas, y veo lo que realmente necesitas. Y sobre todo me coordino con otros recursos y servicios. Yo te entrevisto a ti. Tienes una discapacidad intelectual, pero de pronto en la entrevista diagnóstico, que nos costó horrores hacerla porque tiene luego que éramos diferentes enfoques y demás, y es una entrevista muy larga, es una entrevista de 1 hora, pero merece la pena. Tú puedes detectar que esa persona con discapacidad intelectual, y esto es un caso real que nos pasó a nosotros en Alicante, tiene una problemática de violencia de género. Coño, tú no eres especialista en violencia de género. Si has detectado eso, dice, bueno, violencia de género, pero yo me centro en la discapacidad intelectual y en enseñarle a lectura fácil. No, coño, coordínate con el servicio de violencia de género, deriva a esa persona al servicio de violencia de género. He detectado una problemática de salud mental y no está medicado o no está clínicamente estable. Realmente la discapacidad intelectual, que es lo que pone en el certificado, no es el problema es que tienen un trastorno de ansiedad generalizado, una depresión recurrente. Deriva a esa persona al servicio de salud mental, que hay a montón, ¿vale? Y bueno, voy a empezar a terminar ya. No sé qué diapositiva me faltaba. En conclusión, porque se nos va la hora y quería dejar turno de preguntas. En conclusión, la problemática que tenemos en el empleo de personas con discapacidad es una problemática cultural. No es una problemática de que tenemos que crear protocolos o tenemos que crear. Se trata de algo pedagógico. De hecho, una de las cosas bonitas de mi trabajo es que yo, por ejemplo, y con este ejemplo termino, entrevistamos a personas con discapacidad intelectual que están o no en un centro ocupacional. Su sector, su tercer sector, sus especialistas nos dicen las limitaciones que presenta esa persona. Muchas veces que nos pasan esos informes, y no digo trabajadores del tercer sector, me estoy sobre todo hablando de trabajadores de la administración pública, ¿vale? Te dicen que esa persona presenta una serie de limitaciones, pero cuando tú analizas un poco te das cuenta que son limitaciones de esa directa de la exclusión social, de no haber tenido la oportunidad, de que en su familia nunca le han dicho tú puedes trabajar, ¿vale? Entrevistas a esa persona, te dicen que no es empleable, tú dices, bueno, no es empleable, ya veremos, ¿vale? Que esta persona que tiene esta discapacidad intelectual tiene una motricidad fina que brilla. Se pone así y además una capacidad de concentración alucinante. Y como tú estás atendiendo a la persona, pero al mismo tiempo estás visitando empresas y estás analizando empresas desde un enfoque empresarial y de recursos humanos, te das cuenta que una de las empresas, que esto nos pasó en IBI, tienen un puesto que es montar piezas pequeñas del muñeco este de reanimación. Hay una empresa en IBI que se dedica, iba a decir el nombre, pero bueno, iba a decir en positivo, pero no sé si se puede. Se dedican a fabricar esos muñecos de reanimación. Pues ese muñeco tiene dentro todo un engranaje de piezas muy pequeñitas, ¿vale? Que requiere una motricidad fina muy importante. Este chico no tenía lectoescritura ni sabía contar.
y según sus expertos no tenía constancia ni tenía capacidad de concentración. Bueno, al final le hicimos la prueba y a través de un pequeño apoyo a un puesto de trabajo, más que nada para calmar nervios, y no tanto apoyo a él, sino apoyo a los compañeros y compañeras, porque tendían a la sobreprotección. El primer día le dijeron, Dani, vete ya, que son las 12. Y dije, no, ¿cómo que Dani, vete ya? Si hasta la 1 no termina, ¿por qué se va a ir ya? Déjalo, si es el primer día. Digo, pues vámonos todos. Si tiene que estar aquí, igualdad de oportunidades para lo bueno y para lo malo. Bueno, Dani ya lleva ahí 4 años, está indefinido y es el mejor trabajador que tienen. Y a raíz de que estuviera trabajando, y Dani empezó ahí con 40 años, a raíz de que empezara a trabajar, resulta que Dani empezó a aprender a leer y a escribir y a contar, porque le hacíamos en rellenar los albaranes y sabe contar hasta 100 y sabe rellenar partes de factura, y ahí está, y que no le toquen a Dani en esta empresa que os digo. Entonces, esto es un ejemplo de que un chico que seguramente se habría quedado como destino final en el centro ocupacional, y ahí lo habríamos dejado aparcado, resulta que es un trabajador excelente para una empresa. Y lo mismo puedo decir con una persona con trastorno obsesivo-compulsivo, el orden y la limpieza, cuando lo pones a trabajar de limpiador en un colegio. O sea, te deja, la empresa dice, por favor, mándame a más como este. O una persona con hipacusia, aunque no es el ejemplo que el colectivo que nosotros trabajamos, cuando se ponen a hacer diseño gráfico. Parecen clichés, pero es la realidad. Entonces, como futuros expertos en recursos humanos y selección de personal, cuando tengáis una persona con discapacidad, no pensad en la discapacidad, hacer la entrevista como una persona normal. No penséis, hostia, me va a traer problemas. No, y sobre todo recurrir a los servicios de empleo como el nuestro, ¿vale? Como el de UPAPSA o como los que estamos en plena inclusión, que os vamos a acompañar en todo el proceso y a resolver esas dudas.